En esta clase vamos a aprender a diferenciar e integrar funciones con las herramientas simbólicas que proporciona MATLAB. La caja de herramientas simbólicas de MATLAB permite al usuario diferenciar y realizar integraciones simbólicamente. Esto posibilita encontrar soluciones analíticas en lugar de aproximaciones numéricas para muchos problemas. El cálculo diferencial se estudia extensamente al inicio de las carreras de física e ingeniería. La derivada se puede considerar como la tasa de cambio de una función. En este ejemplo que se ve en pantalla tenemos esta función x de t que representa el movimiento de una partícula alrededor de una posición de equilibrio, de forma tal que esa partícula oscila alrededor de esa posición de equilibrio con la función 20 más 20 seno de pi por t menos 0,5. Si queremos encontrar la velocidad para cualquier tiempo t de la partícula en su movimiento oscilatorio, lo que tenemos que hacer es derivar la función x de t. Si derivamos x de t con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad. De la misma forma, si derivamos la velocidad con respecto al tiempo, vamos a obtener la aceleración de la partícula para cualquier tiempo t. Veamos entonces cómo resolver este ejemplo encontrando la velocidad y la aceleración de esta expresión. Vamos a crear la variable simbólica t y luego vamos a crear la expresión de x en función a t como 20 más 20 por seno de pi por t menos 0,5. Si graficamos esta función x de t entre 0 y 10, podemos ver la gráfica de esta función oscilatoria de la partícula moviéndose alrededor de la posición de equilibrio, que en este caso es 20x. Si queremos una grilla, podemos pedirle con grid. Ahora, para diferenciar esta expresión, lo que tenemos que utilizar es la función simbólica interna de MATLAB diff. Si queremos encontrar entonces la velocidad, tenemos que utilizar diff de la función simbólica x. Y de esta forma obtenemos la derivada con respecto al tiempo. Vamos a graficar entonces en la misma gráfica anterior. Utilizamos el hold on para esto. Y ahora vamos a utilizar zplot, ahora de b, entre 0 y 10. Y ahí en rojo me aparece la función velocidad superpuesta sobre la función espacial. Si volvemos a derivar la expresión, ahora la velocidad, podemos encontrar la aceleración. Otra forma de encontrar la aceleración es derivando dos veces la expresión espacial x de t. Eso lo podemos hacer directamente diferenciando x y en el siguiente argumento escribir el número de derivadas que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, la segunda derivada. Y obtenemos la misma expresión. Cuando tenemos expresiones de dos o más variables, MATLAB siempre deriva con respecto a la variable por defecto, que en este caso es la variable x. Si queremos una derivada de una variable que no sea x, tenemos que explicitarla. Creemos dos variables simbólicas, x e y. Y vamos a crear una tercera expresión z como x al cuadrado menos 2 por y al cubo más 6. Si derivamos esta expresión, z, por defecto me va a derivar con respecto a la variable x, que es la variable por default. Entonces, esta derivada es la derivada parcial de z con respecto a x, que en este caso es 2x. El resto de las variables son consideradas como constante, por eso su derivada va a ser 0. Ahora, si queremos la derivada con respecto de y, tenemos que especificar la derivada de z y en el siguiente argumento especificar la variable por la que queremos derivar. Y en este caso me hace la derivada parcial de z respecto a y, es decir, menos 6y cuadrado. La integración se puede considerar como la operación inversa a la diferenciación. Comúnmente se la visualiza como el área bajo una curva. Veamos este ejemplo. Este ejemplo considera un pistón que se mueve dentro de un cilindro que está cargado con un determinado gas. El trabajo que realiza se calcula como la integral de la presión por el diferencial de volumen en el cilindro.
Por ejemplo, si la presión es constante igual a 100.000 pascales y el volumen pasa de 10 a la 6 metros cúbicos y 4 por 10 a la 6 metros cúbicos, podemos calcular el trabajo que hace el pistón como la integral de la presión por el diferencial de volumen entre el volumen 1 y el volumen 2. Como la presión es constante, sale fuera de la integral e integramos únicamente el diferencial de volumen. Esta integral es inmediata y la integral del diferencial de volumen directamente es el volumen, por lo tanto la expresión del trabajo queda presión por volumen entre los extremos 1 y 2. Si distribuimos esto va a quedar P por V2 menos P por V1 y reemplazando los valores el trabajo va a ser igual a 0,3 joules. La caja de herramientas simbólicas de MATLAB permite obtener fácilmente integrales de algunas funciones muy complicadas. Por ejemplo, vamos a encontrar una integral indefinida, es decir, aquella para la que no se especifican los valores fronteras de la variable, utilizando la función interna int. Vamos a crear primero una variable simbólica x, y luego vamos a crear la función y como x al cubo más seno de x. Si utilizamos la función interna int, es decir, integral de la expresión y, obtenemos la integral de esa expresión y, que es x al cubo sobre 4 menos coseno de x. Al igual que la función diff para diferenciar, la función interna int usa por defecto la variable x para integrar. Si tenemos más de una variable en la expresión y queremos integrar por la variable que no sea x, hay que especificar en la función int en el segundo argumento. Veamos un nuevo ejemplo. Vamos a crear dos variables, x e y, y una expresión z, x al cuadrado más coseno de y. Si integramos la expresión z, va a integrar respecto a la variable por defecto que es x. Y me va a quedar, por supuesto, x al cubo sobre 3, integrando el primer término x al cuadrado, y el segundo término lo va a tomar como constante, por lo tanto va a quedar coseno de y por x. Si queremos integrar con respecto a y, tenemos que utilizar la función int de z, pero especificando la variable y, que no es la variable por defecto. Y ahora sí me integra con respecto a la variable y. También podemos integrar entre fronteras definidas de la variable. Veamos un ejemplo. Vamos a crear la variable simbólica x y la función y igual 2 más x más 3 por x al cuadrado. Y vamos a integrar esta expresión y entre dos valores inicial y final, que van a ser el 1 y el 3. Entonces vamos a integrar la expresión y entre 1 y 3. Es decir, a continuación de y, si pongo dos valores numéricos, esos van a ser tomados como los valores frontera inicial y final. Y la respuesta, por supuesto, es un número que corresponde a esa integración, que en este caso es 34. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En física e ingeniería, las funciones generalmente representan cantidades físicas, las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Por ejemplo, en este caso, la función y va a ser igual a la derivada de y con respecto al tiempo. Encontrar la solución de una ecuación diferencial equivale a encontrar la función, en este caso y de t, que resuelva la ecuación diferencial. En este caso particular, encontrar la y de t que sea igual a su derivada con respecto al tiempo. Veamos cómo resolver y utilizar las herramientas simbólicas de MATLAB en este caso particular. Para resolver una ecuación diferencial tenemos que utilizar el comando dissolve. Y en el argumento explicitar la ecuación diferencial. En este caso dijimos que la derivada de y tenía que ser igual a la función y. Entre apóstrofes entonces escribimos la derivada de y. Para explicitar la derivada es la letra D mayúscula seguido de la función y esto representa la derivada de y respecto a la variable por defecto que es t. Y esto es igual, y como es una igualdad matemática tenemos que utilizar dos iguales, recuerden que no es el operador asignación, a la variable y. Cerramos el apóstrofe y cuando le damos enter nos resuelve esa ecuación diferencial y nos arroja la respuesta que es y de t, que es una constante C4 por
e a la t. Ahora, esta es una expresión genérica. Para encontrar la solución particular, es decir, la i de t particular, necesitamos darle un valor de frontera. Entonces, si les damos dissolve nuevamente y escribimos la misma ecuación diferencial, derivada de i igual a i, y en el siguiente argumento escribimos que el valor de frontera para i0 es igual a 3, que generalmente es un dato conocido del problema, el valor inicial de la función, lo que me arroja es la solución particular en este caso para esta frontera, que es 3 por e a la t. Si no tenemos el valor inicial, sino que tenemos el valor en otro tiempo t de la función, podemos darle, por ejemplo, para un tiempo t igual a 5, el valor inicial, por ejemplo, 2. Y me encuentra la expresión para esa entrada particular i5 igual a 2. Veamos ahora este segundo ejemplo. La derivada segunda de i respecto al tiempo es igual a menos la función i. Utilizamos el comando dissolve. Escribimos entre apóstrofes la derivada. Para expresar la derivada segunda es el número 2 a continuación de la letra d. Si tuviéramos la derivada tercera sería el número 3 y así sucesivamente. Entonces la derivada segunda de i es igual a menos i. Como tenemos derivada segunda, tenemos que expresar dos valores de frontera para encontrar la solución particular, que en este caso vamos a considerar i para un tiempo 0 igual a 1 y la derivada primera de i para el tiempo 0 igual a 0. Esos son mis dos valores de frontera, i0 igual a 1 y la derivada primera de i en el tiempo 0 igual a 0. Encontramos la solución particular, que es el coseno de la variable t. Las herramientas simbólicas de MATLAB también me permiten resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. En este caso veamos un sistema de ecuaciones diferenciales con dos ecuaciones y dos incógnitas, x e y. Y en este caso la primera ecuación es la derivada de x respecto a t igual a y. Y en el segundo caso la derivada de y respecto a t igual a x. Y los valores de frontera son y0 igual a 5 y x0 igual a 3. Vamos a alojar las soluciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales en la variable a y vamos a utilizar dissolve para resolver las ecuaciones. En este caso dissolve se utiliza de forma muy similar al caso anterior, especificando entre apóstrofes las ecuaciones diferenciales y a continuación los valores de frontera. En este caso la primera ecuación diferencial, derivada de x igual a y. La segunda expresión, derivada de y igual a x. Cuando el tiempo es 0, x es igual a 3. Y cuando el tiempo es 0, y es igual a 5. Y me aloja entonces en la variable a las funciones x e y que me resuelven el sistema de ecuaciones diferenciales. Para pedirle los valores tengo que hacer el nombre de la variable y punto la función que quiero encontrar. Por ejemplo, x. Y me arroja la expresión de x. Y para la función y, lo mismo. Y obtengo la función y de t que me resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales. Finalmente veamos un ejemplo de ingeniería, el cual lo vamos a resolver con las herramientas simbólicas de MATLAB. Tenemos un tanque vacío, que en el tiempo igual a 0, por supuesto, tiene una cantidad de agua Q igual a 0 litros, y empezamos a bombear agua al tanque, de modo que la tasa de agua que se bombea para un tiempo determinado t es 50 menos t en litros por segundo. Por supuesto, la cantidad de agua en el tanque, dijimos, es la variable Q, y si queremos expresar esto en una ecuación diferencial que me modelice el problema físico, tenemos que escribir, por supuesto, la tasa derivada de Q respecto de tiempo, es decir, la tasa de agua en el tanque en el tiempo, igual a la función que es 50 menos t. Entonces vamos a encontrar la función Q que me resuelva la ecuación diferencial, es decir, la función que me representa la cantidad de agua en el tanque para un determinado tiempo t. Entonces utilizamos dissolve, escribimos entre apóstrofes la ecuación diferencial, derivada de Q
igual 50 menos t. Y la frontera es que para el tiempo 0, q vale 0. Y encontramos entonces la expresión q de t que me resuelve la ecuación diferencial.